Bueno, hoy veremos lo que es un ejemplo, un ejercicio de lo que es el cálculo de pH de la clase que habíamos visto. Entonces, nos dice de que calcular el pH, el pOH, o sea, la acidez, la basicidad y los iones hidroxilo en las disoluciones que posean las siguientes concentraciones de ion de hidrógeno, o sea, H+. Y nos dan que A 3 por 10 a la menos 12 molar, B 9 por 10 a la menos 4 molar, C es igual a 6 por 10 a la menos 7 molar y D 1.0 molar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Primero vamos a recordar las ecuaciones que vimos en clase. La de pH es igual a menos logaritmo de los iones hidrógeno, pOH que es igual a menos el logaritmo de los iones hidroxilo y que pH más pOH es igual a 14. Esas serían las ecuaciones que vimos en clase y esas son las ecuaciones que vamos a utilizar para este tipo de ejercicio. Vamos a empezar primero con el literal A, que nos dice que es 3 por 10 a la menos 12 molar de concentración de iones hidrógeno. Entonces lo que nos queda más fácil, como ya tenemos la concentración de iones hidrógeno, entonces nos sale más fácil calcular el pH primero. Entonces tenemos de que pH es igual a menos logaritmo de los iones hidrógeno. Entonces tenemos de que pH es igual a menos el logaritmo de 3 por 10 a la menos 12 molar. Y esto es igual a meter esto en la calculadora, el menos logaritmo de 3 por 10 a la menos 12 nos da 12. Es decir, que nuestro pH es igual a 12. Ahora, para calcular el pOH no nos podemos utilizar esta ecuación porque no tenemos la concentración de iones de hidroxilo. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar esta ecuación, pero la vamos a despejar. Tenemos de que pH más pOH es igual a 14. Entonces pOH, vamos a pasar el pH al otro lado. Como aquí está sumando el pOH, o sea, aquí es positivo, el pH va a pasar a restar. Entonces tenemos de que el pOH es igual a 14 menos el pH. Entonces pOH sería igual a tener 14 menos 12. Entonces pOH es igual a 2. Ahora vamos con lo que es el cálculo de los iones hidroxilo. Entonces tenemos de esta ecuación de que pOH es igual a menos logaritmo de los iones hidroxilo. Entonces lo que hacemos es despejar los iones hidroxilo. Entonces tenemos de que pOH es igual al menos logaritmo de los iones hidroxilo. Entonces sustituimos pOH, que en este caso es 2, que nos dio 2. Entonces ponemos 2. Y cuando pasamos el logaritmo para otro lado, para el lado izquierdo, entonces pasaría como exponente, 10 exponente x, que x sería el pOH. Entonces pasamos el logaritmo al otro lado, que sería 10 exponente, como aquí es menos, menos 2. Entonces nos quedaría de que los iones hidroxilo son igual a 10 elevado a la menos 2, que esto al efectuarlo en la calculadora nos da 0.01 molar. Entonces tendríamos lo que es nuestros iones hidroxilo. Ahora vamos con el B. El B nos dice que es 9 por 10 a la menos 4 molar. Entonces tenemos que pH es igual a menos logaritmo de los iones de hidrógeno. Entonces pH es igual a menos logaritmo de 9 por 10 a la menos 4 molar, que nuestro pH nos va a dar al meter esto en la calculadora, que es 3.04. Entonces tenemos nuestra acidez, que es 3.04. Ahora calculamos, a partir de la acidez, vamos a calcular el pOH. Como tenemos solo pH y no tenemos tenemos pH y tenemos los iones de hidrógeno, pero no tenemos el pOH ni los iones hidroxilo. Entonces nos sale más fácil utilizar esta ecuación. Entonces la volvemos a despejar y nos da de que pOH es igual a 14 menos el pH. Entonces pOH es igual a 14 menos 3.04, que sería la acidez que nos dio acá. Entonces pOH sería igual a 10.96. Ya teniendo pOH, o sea la basicidad, podemos obtener los iones hidroxilo. Entonces volvemos a efectuar lo mismo. Utilizamos esta ecuación. pOH es igual a menos logaritmo de los iones
de los iones de hidroxilo. Entonces decimos, sustituimos el pOH que nos dio acá y tenemos de que 10.96 es igual a menos logaritmo de OH. Entonces venimos, bajamos el menos del logaritmo para el otro lado y luego lo efectuamos como lo efectuamos en el anterior. Entonces 10 elevado, el logaritmo pasa a ser 10 y este pasa a ser el que eleva el 10. Entonces tenemos que 10 elevado a la menos 10.96 es igual a los iones hidroxilo. Entonces tenemos que al efectuar esto en la calculadora, 10 elevado a la menos 10.96 nos da de que nuestros iones hidroxilo serían 1.10 por 10 a la menos 11 molar. Entonces ya en lo siguiente nos quedaría un poco más sencillo porque solo vamos a utilizar ya sustituyendo directamente los iones hidrógenos para no volver a hacer todos los demás procedimientos. Entonces tenemos de que pH igual al menos logaritmo de 6 por 10 a la menos 17, que sería el literal C. Entonces nuestro pH es igual a 6.22. De la misma manera que lo hicimos en los anteriores, vamos a utilizar esta ecuación de que pOH es igual a 14 menos el pH. Tenemos que pOH es igual a 14 menos 6.22, que sería la acidez que nos dio en el literal C. Entonces 14 menos 6.22 sería 7.78 y ya tenemos nuestra basicidad, o sea, nuestro pOH. Luego vamos a calcular nuestros iones hidroxilo y tenemos que los iones hidroxilo son iguales a 10 elevado a la basicidad, en este caso sería menos 7.78, porque recordemos de que aquí es menos logaritmo, entonces de menos se pone en el exponente. Entonces tenemos que nuestros iones hidroxilo serían 1.6 por 10 a la 8 molar. Ahora vamos con el literal B, que nos dice que la concentración de iones de hidrógeno es igual a 1.0 molar. Entonces tenemos que pH es igual al menos logaritmo de 1.0. Entonces nuestro pH quedaría como 0. Entonces utilizamos nuevamente la ecuación para el pOH y nos dice de que pOH es igual a 14 menos pH, ¿verdad? Entonces sustituimos nuestro valor de pH y nos da de que pOH es igual a 14 menos 0. Entonces nuestro pOH es igual a 14 y tenemos nuestra acidez y nuestra basicidad. Ahora vamos acá a calcular los iones hidroxilo. Y nuevamente tenemos de que esto es igual a 10 elevado al pOH, que en este caso sería el menos pOH, que en este caso sería menos 14. Entonces al efectuar esto en la calculadora nos dice que los iones hidroxilo serían igual a 1 por 10 a la menos 14 molar. Entonces con esto terminaríamos lo que son el ejercicio que les va a servir como guía para resolver lo de calcular el pOH, el pH y cualquiera de las concentraciones, ya sea de ion de hidrógeno o ion hidroxilo.